¿Qué tal, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial? Hoy tengo un programa muy internacional. Vamos a estar en Ciudad Rodrigo, en España, y en Fresno, California. Y sin más, quiero presentar a mis invitados. Tengo al señor Pablo Moreno, precisamente en España, y tengo a Fray Byron Macías en Fresno, California. Bienvenidos, mis queridos invitados, en este día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos Padre por estar Byron. aquí. Que Dios bendiga México. Exactamente, que Dios bendiga a México, que necesita muchas bendiciones, igual que España, así que Dios bendiga a este mundo. Qué bueno tenerlos nuevamente, porque a Padre es la primera vez que lo tengo aquí en EWTN, pero a Pablo seguramente ustedes lo recordarán. Ya va a ser casi, si no me equivoco, 6 años, Pablo, un septiembre, más o menos por estos días que estuviste con nosotros allá en Birmingham, Alabama. ¿Cómo han pasado los años, verdad? Como dice el canto. Vaya, creo que en vez de 6 son 8. Así que algún año más metemos a ese Tienes lapso. razón, fue en el 14, tienes mucha razón, acabo de checar, en el 14, imagínate, 8 años, ¿eh? En aquella 8 ocasión años. ibas acompañado por María Espacia. Cuéntame qué ha pasado en estos 8 años. Bueno, básicamente nos hemos casado y hemos tenido familia. Qué Muy bien, la bueno, verdad qué que bueno. ¿Cuántos tenéis de familia? ¿Cuántos tenéis de familia, Pablo? somos ahora 5 en casa. O sea, 2 y 3 son 5, perfectamente bien. Y antes de que hablemos un poquito con el padre Fray Byron, cuéntanos qué novedades han ocurrido con Bosco Films en estos 8 años desde que platicamos allá en Birmingham, Alabama, Pablo. Bueno, pues han pasado muchas cosas. La verdad que hemos hecho unos cuantos largometrajes más y nada, tenemos la suerte de que Bosco Films ha distribuido nuestras 2 últimas películas, la de Red de Libertad y en este caso Esclavos y Reyes, bueno, se podrá ver en Estados Unidos a partir de los días, bueno, el 22 y el 23 de agosto. Y muy contentos por seguir pudiendo trabajar y siguiendo pues haciendo lo que nos gusta, que es hacer cine. Ajá. Vamos en un momento a hablar más largo y tendido de esta película, precisamente Esclavos y Reyes. ¿Qué tienes en mente? ¿Cuáles son los proyectos que tienes para el futuro? No lo que ya has producido, sino qué más tienes en mente, Pablo. Bueno, pues hemos estrenado hace muy poquito una película sobre la Beata Petra de San José, la fundadora de la Madre de los Desamparados, que ha funcionado muy bien. Yo creo que es una película que va a gustar mucho a la gente. Además tiene elementos que hacen la película muy atractiva, ¿no? Y a finales de año estrenaremos la película sobre Santa Vicenta María López Vicuña, que se titula La Sirvienta, que bueno, para el equipo de Stellarium Films y para mí pues es un salto más de nivel, intentando pues acercar al gran público historias pues de este tipo de figuras, ¿no? Y creemos pues que estamos muy ilusionados con el proyecto y que a la gente le va a gustar. Pablo, cuéntanos, porque a la gente le va a interesar mucho, ¿por qué decidiste dedicarte al cine católico? ¿Qué fue la motivación? ¿Cómo fue que empezaste con esta idea? Porque esto viene del Señor, definitivo, pero ¿cómo fue que te interesaste en empezar a producir cine católico? Bueno, pues yo estudié comunicación audiovisual y toda la vida, desde que tengo uso de razón, he querido hacer cine y además dedicarme a hacer cine desde la parte, podríamos decir, tras la cámara. Y fue en el año 2003 que viendo una película sobre Teresa de Calcuta, pues me emocioné mucho, sobre todo en un momento vocacional que tiene la película, y yo dije, ¿cuál es mi vocación? ¿A qué estoy poniendo mis dones, no? Y bueno, decidí que me gustaría hacer ese tipo de cine o si pudiese ayudar a la gente a discernir en su camino vocacional como esta película me ha hecho discernir a mí, pues me sentiría la verdad que bastante pagado, ¿no? O devolver un poco el regalo que en este caso la película me dio. Y a raíz de ahí pues comenzamos con una serie de proyectos y llevamos ya pues en 2024 20 años. 20 años,
rápido se va la vida, ¿verdad, Pablo? 20 años, eres un hombre todavía muy joven, o sea que empezaste bastante joven con esta llamada a hacer cine católico. Pensando en el cine católico, Pablo, creo que estás haciendo un gran bien, porque tristemente el cine, que era un gran entretenimiento, yo recuerdo en mis juventudes, el cine era bastante limpio. Había sus peliculitas por ahí que no había que ver, pero había películas muy interesantes, películas que tenían mensaje, un mensaje romántico, un mensaje histórico, en fin, había buen cine. Pero el cine se ha ido, creo yo, esta es mi opinión, pero después voy a escuchar la tuya, creo que el cine se ha ido corrompiendo y hoy día es difícil encontrar una película donde no encuentres o sexo o violencia o mensajes completamente que no podemos aceptar los cristianos. Y creo que es un gran acierto el cine católico para dar una alternativa a la gente. Y me vino a la mente este texto que quizá tú lo conoces bien, en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, en el versículo 21. No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal haciendo el bien. Yo parafraseando este texto digo, vence al cine malo haciendo cine bueno. ¿Qué te parece este análisis mío? ¿Tú crees que el cine realmente se ha corrompido y que hoy día necesitamos discernir muy bien qué vemos o qué no debemos ver, o definitivamente ver cine como el que estás tú haciendo, Pablo? Bueno, yo creo que el cine es como la alimentación, ¿no? Cada uno escoge qué alimentación quiere tener. Si queremos estar sanos, escogemos una alimentación balanceada y con nuestra dieta mediática debería ser igual. Es decir, todo lo que vemos en televisión o a través de las pantallas tendríamos que escoger qué es lo que pensamos que nos puede nutrir más desde el punto de vista filosófico, humano, bueno, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra propuesta, nosotros no hacemos un cine para desbancar al otro cine, nosotros hacemos un cine para que haya una alternativa. Es decir, yo no le digo a la gente qué películas tiene que haber. Lo que sí que ofrecemos esa Claro. alternativa para que la gente pueda tener este otro tipo de películas. Y en este caso también estamos en unos tiempos donde hay mucha producción cinematográfica, mucha producción audiovisual. Estamos en el momento de la historia donde más minutos de contenido se hacen al día. Es decir, el otro día escuchaba una entrevista, no sé si será cierto, pero si intentásemos ver de seguido todo lo que se produce en un solo día en el mundo, a lo mejor tardaríamos en torno de entre 80 y 100 años en verlo todo. Eso quiere decir que hay Oh, mucho bueno y mucho malo. Entonces, pues bueno, nos ujú. toca, pues cada uno tiene que buscar y encontrar el tipo de contenido que se adapta más a lo que a lo que el cuerpo le pide, en este caso a lo que le pide su espíritu o a lo que le piden sus necesidades, tanto culturales, educativas o simplemente de entretenimiento. Ujú. En mi juventud, Pablo, por lo menos en México, había un boletín que se distribuía en las parroquias donde la Iglesia Católica analizaba las películas que se iban a estrenar y les hacía una valoración. Las de A, Uh -huh. B, C, les daba un valor para que la gente pudiera discernir, bueno, discernir, ellos veían la película, ¿no? Y le daban una categoría para menores acompañados, para adultos o las X que decía para nadie, esto no se debe ver. Tristemente creo que eso ya no se da. ¿Cómo la gente puede discernir qué película ver y qué película no ver, Pablo? Bueno, pues yo creo que tiene que ver con el bien que le hace la película a uno, ¿no? Es decir, si tú después de ver una película eh, mm, haces una reflexión crítica, hay que tener en cuenta que vemos películas no solo para, muchas veces, para llenarnos el espíritu o para conocer, para informarnos, para hacer una reflexión teológica o filosófica. A veces vemos películas simplemente por el mero hecho de entretenernos, ¿no? Pero sí que es verdad que Ujú. dentro de todos los niveles, yo creo que hay películas interesantes que ofrecen desde el punto de vista no solo externo, es decir, que son bonitas de ver, donde los planos están bien hechos, a nivel formal, por así decirlo, es una película que nos aporta porque está hecha muy bien, porque tiene gran belleza, porque la belleza también es importante. Y a veces vemos cine porque es Ujú. bello y porque la belleza nos ayuda como seres humanos, buscamos la belleza. Y de ahí, pues que yo creo que las mejores películas son las películas que conjugan bien estos dos elementos, es decir, belleza y por otro lado ese mensaje, esa historia, ¿no? Que la historia sea buena, que la historia nos haga empatizar con los personajes, que nos haga ponernos en su lugar. Yo creo que el cine es un elemento fundamental. Hay una máxima que me gusta decir y es que el conocimiento compromete. Y en este caso el cine es como una ventana abierta.
como una ventana abierta que nos lleva a otras realidades y nos ayuda a conocer a otros, ¿no? Cuando nos ponemos en las botas de otros, pues somos capaces de entender muchas de las causas que a veces en el mundo producen cierto distanciamiento o conflicto. Y yo creo que ese es el cine por el que yo personalmente abogo. Eso no quiere decir que no vea de vez en cuando cine de entretenimiento. De hecho, hay películas de mainstream que son maravillosas y que serían muy recomendables. Tenía un profesor que me decía, se puede extraer algo bueno incluso de las películas más palomiteras, porque hay películas, por ejemplo, me voy a ir un poco a los años 80, ¿no? Pero por ejemplo, si recordamos la película de E.T., la película de Steven Spielberg, tiene una iconografía cristiana muy grande y hay muchos elementos que son interesantes. Y luego se juega con ciertos arquetipos, como el del extranjero benefactor, que es un arquetipo que a mí me parece que es muy interesante, que es el tipo o la persona o el ser que llega a un contexto desestructurado y se convierte en un catalizador y es capaz de transformarlo todo y hacer que lo malo se transforme en algo bueno, ¿no? También existe la figura del extranjero malefactor. Entonces, yo creo que todo este tipo de películas que tienen este tipo de estructuras siempre son provechosas y siempre nos ayudan a, pues eso, a hacer una visión o darle un vistazo a nuestra vida y a veces con un pensamiento crítico que nos ayuda a mejorar algunos aspectos. Bien, vamos a volver en un momento contigo en España, pero ahora voy a volar 10 horas en sentido hacia el oeste para llegar a Fresno, California, y presentar nuevamente al padre Byron Macías. Padre Byron, cuéntenos un poquito de usted, porque ya lo vemos que tiene usted un hábito y tiene un emblema muy bonito en su costado. Cuéntenos un poquito del padre Byron y ahora le voy a hacer algunas preguntas. Claro que sí. Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad que nos da. Segundo, pues bendiciones en este día tan especial para México como sacerdote hispano. Aunque yo soy ecuatoriano, me siento como mexicano de corazón porque Dios me ha dado la oportunidad de servir a la comunidad latina, a la comunidad mexicana aquí, especialmente en mi ministerio, en donde estoy aquí, en el Campus Ministry que se llama, en la Universidad de Fresno State y Pacific University aquí en Fresno, donde tenemos una mayoría de primera generación de mexicoamericanos que están saliendo adelante y qué lindo que lleven el nombre hacia adelante. Entonces, pero todo esto empezó y este emblema que ustedes ven aquí en mi camisa clerical, todo esto empezó gracias al centro de esta película que Pablo Moreno ha creado, a San Antonio María Claret. San Antonio María Claret es quien hace 20 años, cuando leí la biografía de él y ver que era un hombre de energía que lo único que quería es llevar la buena noticia a todo el mundo, a todos, para ayudarnos a salvar nuestras almas. A esa persona, cuando leí sobre él, me cambió tanto el corazón que decidí seguir a San Antonio Claret. Ahí pueden ver en su pantalla justamente él caminando. Así es como yo lo recuerdo siempre, pobre y a pie, caminando por todos lados, tratando de ver cómo llevar la buena nueva a todos, usando todos los medios posibles. Y cuando hace 20 años estaba tratando de ver qué hacer con mi vida, leí la vida de él y vi que algo tocó mi corazón. Es como que una llama se encendió en mí. Así que quise saber más, y no solamente quise saber más, sino que quise seguirlo. Quise seguirlo. Y es por eso que por más de hace 15 años que soy miembro de la comunidad de los misioneros claretianos. Por eso tenemos nuestra sigla aquí que pueden ver, la CMF, que son las siglas en latín de Cordi Mary Fili, que significa Hijos del Inmaculado Corazón de María. Porque para San Antonio Claret, nuestra Madre del Cielo, pues él no tomaba ninguna decisión sin consultar con la Virgen María. Y hablé mucho. No, está muy bien. Era importante que la gente lo conozca y sepa de dónde viene esta vocación, de leer una vida de un santo, y esto le inspira a decir, yo quiero seguirlo, yo quiero ser también un hombre de Dios, como lo fue Claret, el gran santo que vamos a hablar. Y padre, ¿cuál es entonces su papel o su envolvimiento con la película de la cual vamos a hablar en un momento adelante? Pues primero que nada, como persona de fe, como católico, la película me enseña mucho en el aspecto de cómo vencer
a las vicisitudes, de que a veces vienen problemas, de que a veces vienen cosas que uno no se espera, que a veces somos como esclavos y a veces somos como reyes, pero hay algo más profundo de eso que justamente es el amor de Dios y el poder de Dios que tiene para ayudarnos. Entonces eso como católico. Segundo, como claretiano, no hay nada más bonito que ver la vida del fundador de nuestra congregación, de mi héroe, de mi inspiración, siendo de una u otra manera convirtiéndose en algo visual en el cual pueda uno conocer un poco más sobre este tesoro escondido que es San Antonio Claret. No es tan famoso como San Francisco o San Ignacio de Loyola o como otros santos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene el mismo honor, la misma nobleza y el mismo corona de laureles que los otros santos tienen. Pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y ahí es cuando la película lo hace tan bien, porque nos muestra qué significa la santidad, qué es lo que hace el San Antonio María Claret Santo y qué nos invita a nosotros, no solamente para crecer en nuestra fe, sino también para pensar que no es inalcanzable el poder tener una vida con sentido, con propósito y cómo dar a Dios, pues, cómo dejar a Dios que actúe en la vida de uno. Y luego con la película como claretiano, tengo pues el don tan grande de poder compartir con Pablo Moreno, conocer un poco más de su vida, de su fe, de su camino de crecimiento, de cómo se encontró, cómo San Antonio Claret lo encontró a él, cómo se encontraron, ¿verdad? Y luego también conversando y ayudando con Bosco Films, que es la compañía distribuidora que hace posible que venga a los Estados Unidos esta película. Entonces, mi envolvimiento en esta película justamente se trata de el acompañar, de caminar juntos con Pablo y con Lucía y de rogar a la gente que nos está acompañando que se den una oportunidad para tener una relación muy profunda con este gran santo que es el patrono de los inventores, de los textileros, de las personas que están luchando contra el cáncer, de los enfermos. Entonces, y tal vez esta película sea esa semillita que nos cambie la vida como lo hizo conmigo hace 15 años, ¿verdad? Entonces, este 22 de agosto tenemos la película que se estrena en todos los cines en inglés y el 23 la tenemos en español. En cualquier cine, nada más si ven como han estado poniendo el enlace de esclavosyreyes.com, ahí pueden encontrar sus tickets. Eso por un lado. Por el otro lado, también rogarle a nuestra audiencia que no es fácil traer una película católica a los cines. Y perdón que ahí están mis periquitos también queriendo hablar. Entonces, no es fácil, pero Bosco Films y Pablo Moreno lo han hecho posible. Y entonces, cada vez que ustedes apoyan una película católica, también están de una u otra manera evangelizando, están de una u otra manera haciendo que el cine católico florezca en palestras en donde está compitiendo, está compartiendo con Hollywood también, ¿no? Entonces, una vez más, hermano que nos esté escuchando, ojalá que puedan apoyar esta película, puedan conocer un poco más de San Antonio Claret y por medio de eso puedan también crecer en su fe, crecer en bendiciones y en una relación no solamente con uno de los santos más dulces y más trabajadores que he conocido, sino también últimamente con lo que cambió la vida de San Antonio Claret, que es la fuerza y el amor de Dios. Gracias, Padre Byron. Vamos a volver con usted en un momento más, pero quisiera ahora regresar con Pablo. Pablo, ¿cómo tú disciernes o cómo es que decides qué película vas a hacer? ¿Qué es lo que te inspira, por ejemplo, en este caso, esta película que está por estrenarse en los Estados Unidos? ¿Cómo es que llevas a decir, vamos a hacer la película de, en este caso, San Antonio María Claret? Bueno, en el año 2012 habíamos trabajado con los claretianos con la película Un Dios Prohibido sobre el martirio de la comunidad claretiana de Barbastro y la verdad que resultó muy bien. La película Un Dios Prohibido ha sido uno de los éxitos más grandes que hemos tenido en todos estos años, porque era una película que abordaba este tema tan complicado de contar, que es el del martirio, ¿no? de esa comunidad, esos jóvenes de entre 18 y 20 y pico años, pero desde la clave del perdón, de la reconciliación. Es decir, hablábamos
de por qué habían muerto estos chicos, estos seminaristas, no quién los había matado y por qué los había matado, ¿no? Nos interesaba más el saber por qué entregaron ellos la vida, ¿no? Que era lo que nos parecía más interesante. Y fue muy bien, y unos años después, en un encuentro, unas jornadas martirológicas en Barbastro, en España, con claretianos, nos dijeron, bueno, ¿y para cuándo una de nuestro fundador? Y le dijimos, bueno, pues cuando ustedes quieran. Hicimos una propuesta y efectivamente enseguida tuvimos respuesta del Gobierno General, en este caso de Manolo Tamargo, que es un claretiano que nos apoyó tanto en el proyecto de Un Dios Prohibido como ahora decimos que es el alma pater, ¿no?, del proyecto, y a partir de ahí comenzamos a desarrollar todo el guión, ¿no? Otras veces, con otras historias, pues ocurre de otra manera, que directamente la congregación se pone en contacto con nosotros, con la gente de Stellarum Films, y nos llaman y nos dicen, oye, queremos hacer una película sobre nuestro fundador, sobre nuestra fundadora, y a partir de ahí, pues hacemos el proyecto, ¿no? En este caso, Un Dios Prohibido surge de ese trabajo conjunto con los claretianos de pues, casi 10 años de estar con dos películas, ¿no? Y bueno, la verdad que el trabajo sobre todo para encontrar a Claret, fue un trabajo muy arduo, porque nos facilitaron muchísima documentación. Yo digo que más que por libros, por kilos. Nos dieron bastante cantidad de fundamentación. Sí, y fue durante unos meses muy arduos. Estuve buceando, investigando mucho sobre el tema. Y bueno, tuve la suerte de contar con un gran claretiano que se llama Carlos Sánchez, que es el gran conocedor de la historia de Claret. Y yo creo que hemos hecho una película que le está sorprendiendo incluso a los claretianos. Muchos claretianos están redescubriendo a su propio fundador porque contamos cosas que son muy importantes y que a veces hemos pasado por alto, ¿no? Y en este sentido, ese trabajo de investigación creo que fue bueno, y de alguna manera, con esta película, que es distinta a todas las que he hecho, pretendemos hacer lo primero, contar la vida de Claret, pero lo segundo, de alguna manera romper una lanza por el propio Claret, que sufrió una campaña de desprestigio durante el siglo XIX que llega hasta nuestros días. De hecho, si buscas en Google Claret, vas a encontrar información a veces un poco contrapuesta que te va a causar cierta controversia. Pues esa idea o esa imagen deformada de Claret tiene que ver con esa campaña de desinformación que realizaron sus enemigos cuando él murió a finales del siglo XIX. Uh-huh. Es muy interesante esto que nos dices. Hay algunas películas de tipo católico que a veces ponen un poquito de novela. Por lo que tú nos estás contando, Pablo, creo que en este caso, esta película, que en un momento vamos a ver el tráiler, el avance y vamos a hablar más de ella, entiendo que te has ceñido realmente a la biografía, a la historia real de San Antonio María Claret. ¿Es así, Pablo? Sí, sí, sí. Al 90% la película es 100% real, ¿no? Al 90%, 100% real, qué contradicción. Ese 10% restante son lo que llamamos licencias artísticas. ¿Y a qué se debe esto? Pues, por ejemplo, existen personajes en la película que no son personajes reales, pero que representan a un grupo de personajes. Por ejemplo, tenemos dos personajes. Uno de ellos representa, el personaje de Lucas, representa el sufrimiento del pueblo cubano, de los esclavos cubanos, y evidentemente lo personificamos en un solo personaje. Es una figura simbólica y encaja perfectamente dentro de los acontecimientos que sucedieron realmente. Eso nos ayuda a que en vez de tener 10 personajes parecidos, tenemos uno solo. Entonces, economizamos a nivel narrativo y así el espectador le resulta más fácil seguir el relato. Y luego a veces, evidentemente, tenemos que ajustar los tiempos. Es decir, a veces la situación, una película es contar, en este caso, una vida en 2 horas. A veces los acontecimientos se dan con una distancia de años, ¿no? Nosotros los tenemos que comprimir un poquito para que a la hora de contar la película, pues el espectador pueda seguirla sin saltos, ¿eh? Entonces, quitando esos elementos que se tienen que hacer obligatoriamente, porque para contar una vida real necesitaríamos, bueno, no nos cabe en una película. Yo digo siempre que el afán de contar una vida de un santo es como intentar sacar una foto del cielo nocturno, intentar que todas las estrellas quepan dentro de la fotografía. Es físicamente imposible. Y una vida como la de Claret, que fue tan prolífica, bueno, aquí estamos viendo algunas de las imágenes de los personajes principales. Hay muchas tramas en la película, porque hay muchos personajes importantes y nos hemos dejado a otros tantos que después de hacer la película dije, ay, qué bueno sería haber contado una vida sobre este personaje o sobre este otro. Pero
pero claro, tenemos el tiempo que tenemos y bueno, pues en ese sentido yo creo que la película está bastante equilibrada y la gente que quiera saber más, pues les invito a, una vez que vea la película, pues busque. Hay mucha biografía sobre Claret, un libro Pobre y a pie, que es maravilloso, pero hay muchísima documentación, tiene una autobiografía escrita por él en su tiempo y aparte pues los claretianos tienen a través de sus plataformas también mucha información, muchas oraciones y uno después de ver la película puede continuar creciendo en su conocimiento sobre Claret porque hay elementos para poder hacerlo. Uh-huh. ¿Usted cree que esta película puede producir también, como produjo en usted cuando usted leyó La vida de San Antonio, puede producir vocaciones? ¿Que esto puede a algún chico despertarle, o a una chica, a la vida religiosa? ¿Puede despertar vocaciones el ver una vida tan gráficamente en el cine? Usted fue por leer, pero creo que ahora entra por los dos sentidos, ¿no? Por la vista y por el oído entra la vida de un santo. ¿Esta película puede despertar vocaciones, padre Fray Byron? Yo creo que esta película puede crear milagros. Yo creo que esta película puede no solamente crear vocaciones, sino conversiones muy grandes. Ahí, como estaba diciendo Pablo, hay tantas historias, hay tantos personajes que de una u otra manera muchas personas nos vamos a identificar, si no sea con uno, va a ser con otro, ¿verdad? Cuando estamos buscando a dónde estamos llamados, cuál es nuestro llamado en la vida, qué es lo que queremos hacer. Yo creo que películas como esta, especialmente esta película, yo creo que va a lanzar mucha luz en nuestro discernimiento. Estamos hablando de un hombre que cuando fue pequeñito quiso ayudar a salvar almas, ¿no? Que cuando tenía 5 años, él siempre era un niño de oración y un día tuvo un sueño en el cual pues vio que muchas almas se echaban a perder en el infierno. Entonces, desde chiquito él tenía una idea bueno, ¿cómo puedo yo ayudar? Pero después ya creció y como casi muchos adolescentes, pues nos olvidamos de los buenos ideales. Así que él era muy famoso en los textiles, él hacía telas, diseñaba diseños y es por eso que se muda a vivir en Barcelona y como tal va creciendo muchísimo en fama, en trabajo, incluso en fortuna, ¿verdad? Y no es sino que hasta cuando está, como decir, en la cúspide de su éxito, que recuerda qué es lo que de verdad da vida, qué es lo que de verdad da sentido en el vivir. Y ahí es cuando él se da cuenta de que lo que da sentido a su vida para él es dos cosas: hablar de Dios por todos los medios posibles y luego recordó ese sueño que tenía cuando era niñito de querer ayudar a la gente a salvarse. Entonces, imagínense, en ese momento tiene todo el mundo en contra de él diciéndole: estás loco, ¿para qué quieres hacerte cura? ¿Para qué quieres hacerte, no solamente cura, sino cura misionero? Vas a estar para acá, para allá, vas a estar en muchos problemas. Pero una vez más, San Antonio Claret hizo, y yo creo que esa es la parte vocacional que a mí me tocó mucho el corazón, es saber defender y saber entender qué es lo que de verdad a uno le hace feliz, qué es lo que de verdad a uno le da sentido en el vivir. Y trabajar por eso, porque la vocación no solamente nos viene y luego es algo que como un trencito en el cual uno se sigue ahí, ¿no? Como dice Jesús, o sea, el que toma el arado, pues tiene que echarle ganas y no ver para atrás, ¿verdad? O sea, toca trabajo constante, toca entregarse, toca estudiar, toca dar los pasos cada día. Lo más fácil parece entrar al seminario o entrar a la vida religiosa, pero ahí es cuando empieza de verdad uno. Cuando fui yo director vocacional, les decía a los muchachos que entraban con nuestra congregación: no se trata de entrar al primer día a la congregación claretiana o al seminario o a la vida religiosa, sino que cada día demostrar la vocación, cada día renovar esa vocación para que, que sea, para tener todo en perspectiva, para poder echarle ganas, para poder aprender, para poder entregarse, porque si no, luego pues se convierte en algo rutinario. Entonces, claro que esta película crea vocaciones, correcto. Claro que esta película crea conversiones, porque una vez más últimamente habla de Dios, de lo que Dios puede hacer en la vida nuestra. Gracias, padre Byron. Pablo, vamos a un brevísimo corte para identificación de planta y volvemos y les tengo una sorpresa que vamos a presentarles en el siguiente segmento. Quédese con nosotros, volvemos en un par de minutos.
Cuando oyen esa música, luego hay gente que me pregunta, ¿y esa música que pusieron en un programa católico qué es? Es música latinoamericana, con mucho ritmo, así que muy bien. Bueno, pues volvemos con Pablo allá en España y con el padre Byron en Fresno, California. Y aquí está pues el regalo que nos ha traído Pablo, que es el avance de la película. Pablo, ¿te parece, padre, que veamos ahora el avance de esta película para que la gente empiece ya a embullarse? Muy bien, me parece excelente. Bueno, pues entonces aquí está el avance de la película. Un anónimo. Habla de Claret. ¿Ese no era un fraile de la camarilla de la corte de Isabel II? La vida de Claret y el reinado de Isabel II han sido salvajemente adulterados. Publicar esto me comprometería. Ya, lo entiendo. Soy abiertamente republicano. He publicado algunos artículos sobre alguna figura conservadora de la política. Creo que ambos bandos tienen motivos suficientes para hacernos daño. ¿Quieres que te cuente cómo continuó la historia de Claret? ¿Cómo lo has hecho? ¿Estudiando las telas de la competencia? Me gusta. ¡Solo te importan tus máquinas y tus telas! ¿Qué quieres que haga? Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla, ni carcoma que se las coma, ni ladrones que hagan boquetes y roben, porque allá donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Me han propuesto como arzobispo de Santiago de Cuba. ¿Quién sabe cuántos latigazos recibió Jesucristo? 39. Pues a este dale 40. Usted es otro absurdo abolicionista que no ve más allá. ¡En pie! ¡Perro! ¡Todo el mundo a trabajar! ¿Puede distinguir las cenizas de uno o de otros? Pues así seremos todos ante Dios. Ustedes dicen que el hombre blanco no puede alternar con el hombre negro, pero no tienen ningún reparo en tomar a la mujer negra por la fuerza. ¿Acaso no son sus hijos, esos que llaman golfillos y que andan solos por la calle? ¿Por qué los han abandonado? Es un amante de negros y esclavos. Si tanto le gusta la vida del negro, quizá podamos agradarle y concederle ese anhelo. Imagínese convertir a ese arzobispo libertador en esclavo. La reina solicita su presencia en el Palacio Real a la mayor brevedad. Deseo que sea mi confesor. Yo no estoy hecho para ser confesor de una reina. Entonces, no me queda otra opción. Piense lo que quiera. Su Majestad tiene que acabar con esta situación. No puedo. Estoy enamorada. Pablo, yo he visto un par de veces el avance y por lo que he visto me parece que es una calidad extraordinaria el cine que tú presentas. Es un cine que no tiene nada que pedir al cine, digamos, secular, porque está la producción, los actores, en fin, se ve todo el programa, una gran profesionalidad. Cuéntanos, esta película, vemos que San Antonio María Claret estuvo en Canarias, después estuvo como arzobispo de Cuba. ¿Dónde fue que se filmó la película, Pablo? Pues nos hubiese gustado haber podido filmar en Canarias y en Cuba, pero teníamos pocos medios y se ha rodado todo en Salamanca, en Castilla y León, en España. Que ni tenemos mar, ni tenemos playa, pero ahí es donde está el milagro, ¿no? Un amigo dice, el cine es el arte de contar verdades con pequeñas mentirijillas, o mentiras piadosas, ¿no? Y en este caso, pues tenemos una tierra que es la tierra de Ciudad Rodrigo, al sureste de Salamanca, y todo el entorno, que es maravillosa. Y bueno, hemos rodado algunas cosas en el vecino Portugal, porque tenemos espíritu rayano, vivimos al ladito de la frontera con Portugal, y algunas escenas se han rodado allí. Hemos rodado un poquito en la ciudad de Burgos, otro poquito en el mar del norte de España, en la costa de Santander, y luego algunos lugares que evidentemente los palacios hay que rodarlos en Madrid y nos hemos tenido que desplazar para rodar allí en algún palacio la vida de la reina. Ajá. Y cuéntanos algunas de las anécdotas que ocurren cuando se está filmando una película. Sé que de repente pasan, como nos pasa en televisión, que se va el audio, que no escuchamos bien. Cuéntanos lo que no se ve, lo que pasa atrás de cámara, que a la gente le va a hacer mucha ilusión saber lo que pasa atrás de bambalinas.
Bueno, pues la verdad que lo hemos pasado muy bien con la película Claret, sobre todo porque ha sido una película de carretera, por así decirlo, una road movie. Hemos ido a muchos lugares distintos con los actores, cada día era dormir en un sitio distinto y la verdad que ha sido muy bonito, conociendo lugares, paisajes distintos, con un equipo además muy bueno y humanamente mi equipo no soy nadie sin ellos, entonces les debo gran parte o si no es casi todo de lo que soy, ¿no? Y bueno, nos han pasado muchas cosas. Hay momentos muy divertidos en la película que no salen, evidentemente, haciendo la película, que no salen en la película. Yo recuerdo un día en una escena que estábamos en una montaña y el actor que interpreta a Claret, Antonio Reyes, se quedó bloqueado con la palabra diócesis y no le salía. Y cada escena decía una cosa distinta. 16, diócesis, y ya no podíamos. Estábamos llorando de la risa porque la verdad que lo pasamos muy bien. Cada vez que le vemos le recordamos la frase al pobre, que es un actor y una persona maravillosa. Y luego otra anécdota muy bonita es que en la película contamos con un obispo, que es actor, que es don Antonio Gómez Cantero, que es obispo de Almería, ahora en España, que ha sido amigo nuestro desde hace muchos años, y ha salido en muchas de nuestras películas, y interpreta a un personaje, a uno de los sacerdotes primeros que pusieron en marcha la congregación con Claret. Y era muy divertido porque cuando los actores llegaron, ellos no sabían que quien estaba al lado suyo era un obispo. Le decían, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? ¿En qué películas has salido? ¿En qué series has salido? Y él dijo, soy obispo. Y decía todo, venga ya, ¿cómo vas a ser obispo? Sí, es que soy obispo, de verdad, de profesión, soy sacerdote, me nombraron obispo hace unos años y soy obispo. Y fue muy divertido porque luego todos los actores no se creían y todo el rato pues le perseguían para preguntarle cosas. Y hay un momento en el que a Claret le vienen a dar la noticia, ¿no? Que ha sido nombrado como arzobispo de Santiago de Cuba. Y Claret dice, voy a renunciar. Y los de su congregación le dicen, no creo que pueda hacerlo. Y entonces Antonio decía, no se puede. Se le cae una lágrima y dice, no puedes. Ya ha pasado por esto de verdad y no se puede. Así que bueno, realmente hemos tenido la suerte de vivir bonitas anécdotas y creo que eso se refleja. A mí me gusta decir que las películas tienen que tener cuerpo y alma. El cuerpo es lo que se ve, que sean técnicamente y que tengan el mismo aspecto que cualquier película que te vayas a encontrar en la televisión o en el cine. Pero el alma es lo que está detrás, ¿no? Y yo creo que el trato sea humanamente sostenible, el que se hagan las cosas desde el cariño, desde la acogida, porque el equipo es muy variado. En el equipo no somos todos católicos, cada uno viene de su padre y de su madre, cada uno tiene sus creencias y cada uno tiene sus ideas. Pero lo bonito es que todos, al final, remamos en la misma dirección y hacemos que los proyectos surjan por esa ilusión y ese cariño que la gente pone, ¿no? Y a mí me parece que es algo tan importante como que la película formalmente sea muy preciosa. Este último punto que comentas es interesante, Pablo. En EWTN, una gran parte de las personas que trabajan en oficina, en técnicos, camarógrafos, etcétera, no son católicos. De hecho, creo que la presencia católica en EWTN son la minoría, la mayoría son evangélicos, pero han podido trabajar en equipo porque están trabajando para una causa que es Cristo Jesús. Así que EWTN es un ejemplo de un buen ecumenismo, que respetamos nuestras diferencias, pero podemos unirnos para hacer un trabajo en común, que es llevar adelante la palabra y el reino de Dios. Me parece muy similar a lo que tú acabas de compartir, Pablo. Sí, yo creo que es el camino que hay que seguir y además, si queremos construir civilización, tenemos que hacer cosas que sumen, no que resten, ¿no? Entonces yo creo que la inclusión, el ecumenismo, el conocer al otro y el poner las ideas en común y sobre todo trabajar en causas que nos superan, eso hace que los proyectos salgan adelante y que convirtamos nuestras causas en grandes causas. Padre Byron, volviendo a Fresno, California, ¿no cree usted que esta película puede ser para los padres, para los abuelos, para los tíos, una gran oportunidad de embullar a los jóvenes y llevarlos al cine? ¿Qué les diría usted a los abuelos, tíos, padres, para aprovechar que viene este estreno aquí en Estados Unidos? ¿Cómo motivar para llevar a la juventud a que vean esta película, padre?
Pues díganles, la primera cosa que les diga es que les digan si es que no van a la película, les van a sacar del testamento. No, mentira. Ay, segundo es que no. Luego, segundo, a veces también a mí no puedo decir la palabra diócesis a veces. Pero tercero, hay cosas tan pequeñas, ¿no? O sea, les pueden invitar las personas que tienen la sabiduría, las personas que han vivido el camino, que han recorrido lo que significa el camino de la fe, que tienen una visión más grande de cómo funciona la vida y que son respetados por nuestra comunidad, que son respetados por la juventud. Entonces, nada más decirles, ¿sabes qué? Pueden usar el pretexto de decir, pues no puedo manejar o ayúdame, llévame al cine, quiero ver esta película. Y diga, pues te invito al cine, ven, acompáñame a ver la película conmigo. Porque hay muchas maneras y ahí es cuando la sabiduría de nuestra gente, de los papás, de las mamás, de las abuelitas, de los abuelitos puede venir, ¿no? Puede decirle, mira, ayúdame a encontrar esta película que se llama Esclavos y Reyes aquí en el teatro, ¿no? Y entonces tal vez o darle el teléfono, decirle, oye, ¿me puedes ayudar a buscar el avance de la película? Y quién sabe, ahí es cuando yo creo con todo mi corazón que Diosito se encarga de eso. Ahí es cuando nosotros ponemos a nuestros panes y nuestros pescaditos y ahí es cuando Diosito se encarga de multiplicar eso, esos momentos de gracia, esos momentos que pueden ser el catalista del inicio de algo grande, ¿no? Yo estoy más que seguro, las personas que nos están viendo, los papás, las mamás, los abuelitos, ustedes saben cómo llegar a los jóvenes, ¿no? Pueden decirle, pues, si quieres, te invito a las palomitas y a una soda grande, ¿verdad? O te invito a los nachos con jalapeño, ¿verdad? Pero ven, acompáñame a ver esta película, o llévame al cine a ver esta película, o ayúdame a comprar un ticket en el internet. Y yo creo que en esas oportunidades, esos son los panes y los pescados que podemos poner, y ahí es como Diosito empieza a multiplicarlos. No piense que por no ser sacerdote o por no ser en la vida religiosa, usted no puede ser un instrumento de paz, un instrumento de gracia. Yo creo que tal vez oportunidades como estas son grandes momentos en los cuales ustedes pueden tal vez dejar esa semilla que esta película puede hacer en sus hijos, en sus nietos. Padre Byron, una curiosidad que tengo. Yo oigo que usted está en un lugar donde oigo unos pajaritos volar, como San Francisco, está usted rodeado por la naturaleza. Cuéntenos de esos pajaritos que hemos escuchado allí donde usted se encuentra en Fresno, padre. Pues tengo dos pajaritos que son quienes me alegran la vida todos los días. Tengo dos periquitos, uno es un amarillito que se llama Pickles y el otro es una azulita que se llama Jelly. Y pues durante la pandemia, en el tiempo del encierro, yo había apenas llegado acá a trabajar como capellán en la Universidad Católica y pues estábamos encerrados, ¿no? Entonces es interesante hablando de los momentos de gracia, cómo estos dos periquitos me recuerdan la bondad. A veces ellos se asustan por cosas, a veces entra una mosquita a la habitación y mis pajaritos se asustan, ¿verdad? Y tienen miedo, entonces yo veo y les trato de hacer entender, digo, es solamente una mosquita, no tengan miedo, es algo pequeñito, ¿verdad? Entonces me hace pensar mucho en Dios. Digo, tal vez a veces cuando viene un problema, cuando viene un dolor en mi vida, yo también me asusto y como que tal vez Diosito me está diciendo, es solamente una mosquita, ánimo, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar, ¿verdad? Entonces ellos me enseñan mucho de Dios, me enseñan mucho de paz y también son malcriados cuando quieren hablar, cuando no deben. Como hoy. Oiga, pero hoy por ahí también a un perrito, tenga cuidado que el perrito no se vaya a almorzar alguno de los periquitos, ¿eh? Sí, gracias a Dios es el milagro de San Francisco que se llevan bien. Los tres les encanta tomar siesta juntos, les encanta, no se hacen daño, gracias a Dios. Pero sí, el otro es el perrito. Aquí vive otro misionero claretiano, Padre Paul, y él tiene un perrito, es un Boxer con Bulldog, y entonces está más grande que yo, pero gracias a Dios, así igual de grande como está él, tiene también igual de grande el corazón. Qué bueno. Pablo, ahora dinos, este estreno que está ya aquí en Estados Unidos, ¿en dónde se va a estrenar? ¿En qué ciudades? ¿En qué cadena? ¿Cómo la gente puede saber dónde puede ver esta película ahora que se estrena aquí en Estados Unidos? Bueno, pues van a tener solo 2 días.
esto es como el Jueves Santo, que solo es una vez al año, pues en este caso vamos a estar igual. Van a ser el día 22 y 23 de agosto. Estrenamos en más de 1000 cines, que es algo increíble. Estamos muy emocionados por ello, a través de la empresa Phaeton Events, junto con Bosco Films. Y el que quiera ir a ver la película, el día 22 en inglés y el día 23 en español. Y pueden comprar sus entradas en la página web esclavosyreyes.com o slaveandkingsthemovie.com, y allí van a tener directamente la pasarela para poder llegar a la plataforma, y pueden escoger metiendo su zip code o el código postal. Van a poder encontrar los cines que les caen más cerca de casa, a los que pueden acudir. Y aquí sí que les pido, si ustedes quieren ver la película, es el momento, porque a lo mejor después no la vamos a poder ver. Y les digo una cosa, con cada entrada ustedes están potenciando y ayudando a esta industria de cine católico que recién nace, ¿no? Y para nosotros es importante, porque si tenemos el respaldo del público, porque hay una cosa que está clara, y es que el público es soberano. Y nosotros vamos a poder seguir haciendo la siguiente película, y vamos a poder seguir haciendo este tipo de cine. Si ustedes quieren que haya cine católico, tienen que apoyarlo, porque solo se apoya lo que se ve, lo que a veces tiene una respuesta, ¿no? Y necesitamos esa respuesta de todo el público para que podamos, bueno, pues si va muy bien, probablemente podamos soñar con más fechas, ¿no? Y evidentemente nos dará oxígeno para poder continuar con esta aventura, que es maravillosa. Cuando hablas tú de estos 1000 cines que van a ser los que van a presentar la película, ¿en qué ciudades? ¿Prácticamente en las grandes capitales o más en el oeste, en el este? ¿Cómo la gente puede saber si en mi estado va a estar la película y en dónde? Creo que estamos en casi todos los estados, entonces, y prácticamente en todas las capitales. Como digo, son 1000 cines. Ya solo en la zona de Miami creo que había en torno a 70. Entonces, Miami, zona Florida. Entonces, son muchos cines. Yo creo que la gente va a poder distribuirse bien, y creo que todo el mundo va a tener siempre un cine cerca. Y evidentemente es una película que se rodó en español, pero que hemos doblado al inglés, porque entendemos que hay mucho público que habla inglés que le cuesta quizá más poder leer subtítulos y ver la película. Entonces, para poder facilitar la accesibilidad, para que todo el mundo pueda ver la película, está el día 22 en inglés y el día 23 en castellano, en español. O sea, la que está en inglés va a ser en inglés, no va a tener subtítulos en español. La que está en español, no va a tener subtítulos en inglés. Que la gente no piense, la voy a ver y aunque pueda. Correcto. Entonces, si quiere inglés, tiene que ir un día. Si quiere español, quiere ir otro día. Eso es. Vuélvenos a decir, aunque lo estamos poniendo en pantalla, pero para toda la gente de radio, Pablo, ¿dónde la gente puede ya empezar a comprar sus boletos? Bueno, pues entrando en la página web de www.esclavosyreyes.com, ahí se puede comprar los boletos sin ningún problema. Y luego, para el público de habla inglesa, www.slaveandkingsthemovie.com, ahí podríamos acceder también a los cines y las sesiones en inglés. Padre Byron, nos quedan ya unos poquitos minutos. Yo quisiera volver con usted para un tema que usted tocó y que me gustaría profundizar. Y es que, al final de cuentas, lo que está atrás de la película es el Espíritu Santo. O sea, que Dios puede usar una película para tocar un alma, ya sea para alguien que ha sido injusto, como en el caso que vamos a ver con los negros. En fin, cada película tiene algo que a cada uno de nosotros nos puede hablar, casi como si estuviéramos leyendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ¿verdad, Padre Byron? Así es, y justamente durante la película hay muchos elementos de la fe que uno puede aprender y profundizar. La primera cosa es que van a encontrar partes en la película en las cuales San Antonio Claret está predicando. Van a entender un poco más de su relación con la Virgencita María, Nuestra Madre del Cielo. Van a entender un poco más de lo que significa
sufrir, de lo que significa tratar de encontrar sentido cuando tenemos problemas, cuando tenemos enemigos, cuando tratamos de pelear las buenas peleas y al parecer pareciera que todo se va a derrumbar. Y ahí es cuando viene el poder de Dios y nos salva. Entonces, es una película en la cual yo creo que es una película que últimamente se trata de usted y de nosotros, de todos nosotros, de lo que significa ser un ser humano creyente en Dios y cómo entre las buenas y en las malas la acción salvadora de Dios viene siempre a encontrarnos. Yo creo que es un microcosmo de la dinámica de lo que significa el amor de Dios, ese Diosito que quiere estar con nosotros, que envió a su Hijo porque nos encontró dignos de ser salvados, de ser acompañados. Y tengo ahí un brillo del sol, perdón, aquí está saliendo el sol en Fresno y miren, me está cambiando, no es que me estoy descoloriendo todavía, pero es un momento es una película sobre las personas que lo van a ver, porque nos vamos a identificar de muchas maneras. Yo puedo decirles, como hispano en los Estados Unidos, cuántas veces me siento como esclavo, ¿no? Yo les puedo decir cuántos momentos a veces me frustro con mis pecados, con mis limitaciones, cuántos momentos encuentro puertas que se me cierran, o incluso como misionero, a veces me mandan a hacer cosas, ¿verdad? Que digo, ay, no estoy seguro si las podré hacer, ¿verdad? Pero en todo esto puedo ver que hay algo más grande. Hay algo más grande que el pecado, que hay algo más grande que el miedo, que hay algo más grande que el odio y los enemigos. Y es Dios, es Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado o estamos pasando por esto? Así que una vez más, vayan a ver un audiovisual de cómo es la gracia de Dios. Este 22 y 23, el 22 en inglés y 23 de agosto en español, en esclavosyreyes.com, y ayúdennos a comprar un ticket, porque una vez más ustedes están haciendo posible que esa gracia de Dios sea conocida más allá. Y aquí trabajando con los estudiantes de la universidad siempre es una alegría porque siempre vienen con muchas preguntas, ¿no? Y el otro día me preguntaron, padre, ¿qué significan sacramentos y sacramentales, verdad? Y entonces digo, bueno, pues los sacramentos son 7 instituidos por Cristo que nos dan una gracia, ¿verdad? O como decimos aquí, que nos estamos memorizando, signos visibles del poder invisible que nos dan gracia, que nos protegen. Pero también la iglesia enseña que tenemos los sacramentales, y los sacramentales son esos pequeños momentitos o esos pequeños detalles que también nos hablan de Dios, que también nos llevan a la gracia de Dios. Es por eso que tenemos pues las velas, el incienso, que tenemos las estampitas, las oraciones pequeñitas a los santos, ¿verdad? Y también yo creo que ahí entran estas películas. Todo lo que nos acerca a Dios, todo lo que nos acerca a la gracia de Dios es un sacramental. Y entonces esta película puede también ser un sacramental que nos lleve, que una vez más nos ponga el camino, nos dirija hacia el amor de Dios. Desen ese gusto y acompáñenos. Padre Byron, qué bueno que aclaró lo de esa lucecita que estaba sobre su cara cuando está amaneciendo allá en Fresno. Empecé yo a pensar que se estaba usted transfigurando, pero no, era una pequeña luz que le estaba llegando sobre su rostro. Me queda un minuto, así quisiera yo volver con Pablo. Pablo, ¿cuál sería en estos 30 segundos tu último mensaje antes de que nos despidamos? Bueno, yo creo que es una película maravillosa que va a encantar a la gente. He de decir que no es documental, que es una historia de ficción, que siempre pues ayuda mucho más a que la gente pueda ponerse en el lugar del personaje. Y nada, decirles que nosotros hemos disfrutado mucho haciéndola y queremos y creemos que ustedes van a disfrutar mucho viéndola. Así que les animamos a ir al cine y descubrir al verdadero Claret. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por darnos este regalo de esta película y las anteriores que has hecho. Padre Byron, muchísimas gracias por estos buenos consejos y este apoyo que le está dando a Pablo en promover esta película. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben la despedida de cada programa. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para que nuestra fe siga siendo una fe en vivo. Y vamos todos a ver esta película. No tenemos pretexto. Hasta la próxima semana.